No me lastimes, por favor, susurró ella con la voz temblando. Había sido humillada, perdida y olvidada, hasta que el destino la puso frente a un apache indomable, de mirada intensa y deseo contenido. Nadie imaginaba que ese ruego sería el inicio de una atracción prohibida, peligrosa, y de un amor capaz de unir dos mundos que jamás debieron tocarse. El año era 1876, en algún lugar del norte de México, donde la tierra parecía debatirse siempre entre el verde terroso de los campos de cultivo y el dorado implacable del desierto. En medio de esa frontera silenciosa vivía Clara Esquivel, una joven de 24 años, de mirada firme y manos curtidas por el trabajo, hija de un hombre que conocía el valor de cada grano de maíz, Alfonso Esquivel. La familia Esquivel no era rica, pero tampoco miserable. Tenían tierra suficiente para vivir con dignidad. Un pequeño granero, unas cuantas vacas, gallinas desperdigadas por el patio y un campo que olía a tierra mojada cada vez que las nubes, por misericordia, se dignaban a soltar agua. Clara había crecido entre el ruido de los arados, el canto de los gallos y las historias que su madre le contaba antes de morir, cuando ella era niña. Historias de santos, de milagros, y también de hombres de la montaña, de piel cobriza y mirada fiera, a quienes todos llamaban apaches. Desde la muerte de su madre, la casa Esquivel se había sostenido gracias a dos cosas: el trabajo incansable de Alfonso y la fuerza silenciosa de Clara. Aquella mañana el viento traía polvo y presagio. «El agua del pozo está bajando más de lo normal», dijo Alfonso, con el ceño fruncido, mirando hacia el horizonte reseco. «Si no hacemos algo, la cosecha de este año se va a morir». Clara, con el cabello recogido en una trenza larga y desordenada, se limpió las manos en el delantal. «¿Qué necesitas que haga, papá?», preguntó sin miedo, sin queja. Alfonso la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hija era capaz de sostener un arado, cargar sacos y negociar en el mercado mejor que muchos hombres del pueblo. Pero también sabía que el mundo no siempre perdonaba a las mujeres que no encajaban en los moldes. «Hay un viejo cauce más allá del cañón del Espino», explicó. «Dicen que, bajo ciertas piedras, todavía corre un hilo de agua. Si logramos abrirlo, quizá podamos desviar un poco hacia nuestras tierras». Clara sintió un nudo extraño en el pecho, no por el trabajo, sino por lo que ese lugar representaba. Más allá del cañón, comenzaba el territorio del que todos hablaban con un tono que mezclaba respeto y terror. Tierra donde se decía que los apaches bajaban de las montañas como sombras silenciosas. «¿Quieres que yo vaya?», preguntó, sabiendo la respuesta. Alfonso apretó los labios. «No puedo dejar las tierras solas, Clara. Los jornaleros se fueron con la sequía. Solo quedamos tú y yo. Tú conoces el camino y eres fuerte. Llevarás agua, comida, una manta y volverás antes de que caiga la noche». Clara lo miró fijamente. No buscaba ternura, buscaba verdad. «¿Y si me encuentro con alguien, con ellos?». No se atrevió a decir apaches, pero ambos entendieron. Alfonso tragó saliva. Recordaba historias de caravanas saqueadas, de ranchos incendiados, historias contadas en voz baja en la cantina, mientras el mezcal quemaba la garganta. «Camina rápido, no mires a nadie a los ojos, no te detengas y reza», dijo finalmente. «Dios cuida a los que trabajan». No fue un abrazo lo que le dio, fue una mano firme sobre el hombro. Para Alfonso, ese gesto era casi un «te quiero» que no sabía pronunciar. Forma. El sol todavía no estaba en lo alto cuando Clara empezó a caminar hacia el desierto. Llevaba un sombrero de ala ancha para protegerse del sol, una cantimplora de agua, un pequeño morral con pan duro, queso y un poco de carne seca, y un rosario que colgaba de su cuello, rozando su piel cada vez que daba un paso. A medida que se alejaba del rancho, el paisaje cambiaba. Los tonos verdes se iban apagando, reemplazados por un amarillo áspero, salpicado de matorrales espinosos. El aire parecía más denso, cargado de calor y silencio. El canto de los pájaros fue quedando atrás. En su lugar solo se escuchaba el crujir de la arena bajo sus botas y el susurro seco del viento.
Clara avanzó guiándose por lo que recordaba. Un árbol seco como punto de referencia, una roca grande con forma de lomo de caballo, una pequeña elevación desde la cual se veía el cañón. El cañón del Espino hacía honor a su nombre. Las paredes de roca estaban coronadas por arbustos duros, con espinas largas que parecían dientes. El sol golpeaba la piedra y bastaba acercar la mano para sentir el calor acumulado. Clara bebió un pequeño sorbo de agua, solo uno. Sabía que tenía que dosificar. «Es por la tierra», se dijo a sí misma. «Es por papá. Es por no volver a verlo derrotado». Mientras caminaba, las palabras que había escuchado durante años volvían a su mente. Los apaches son bestias salvajes, sin alma. No sienten, no razonan, solo matan. Si ves uno, corre, aunque se te rompan las piernas. Clara no sabía qué parte era verdad y qué parte era miedo heredado. Pero sola, entre la piedra y el cielo, esas frases pesaban más. El día avanzó. El sol trepó, se plantó en lo alto y comenzó a caer. Clara encontró el cauce seco, un surco antiguo que cortaba la tierra como una cicatriz. Se arrodilló, apartó piedras, hundió los dedos en la arena caliente. Buscó humedad. Nada. Más adelante, siguió el cauce. Repitió el gesto. Otra vez. Y otra. Cuando por fin, al tocar la tierra con los dedos, sintió algo más fresco, una ligerísima promesa de humedad bajo una piedra grande. Su corazón se aceleró. «Aquí», susurró, con una sonrisa de cansancio. Marcó el lugar con unas piedras apiladas, hizo una pequeña señal con un pañuelo rasgado y se dijo: «Mañana puedo volver con papá. Podemos cavar más hondo. Tal vez haya agua de verdad». Fue entonces cuando miró a su alrededor, y el estómago se le encogió. El sol ya estaba bajando. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y violeta. Las sombras se alargaban. Clara miró hacia donde creía que estaba su casa, luego hacia el cañón. De pronto, todo se veía igual. Rocas, arena, colinas pequeñas. El árbol seco ya no estaba a la vista. La roca en forma de lomo de caballo, tampoco. Una brizna de pánico se le clavó en el pecho. «No», murmuró, «no estoy tan lejos. Debo haberme desviado solo un poco». Empezó a caminar con rapidez en la dirección que su instinto le indicó, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el paisaje. Las formas ya no coincidían con su memoria. Volvió sobre sus pasos, o creyó volver. La sed empezó a hacerse más aguda. Bebió otro pequeño sorbo. El agua tibia le supo a lujo. La tarde se convirtió en noche con una rapidez cruel. El azul del cielo se oscureció hasta llenarse de estrellas, innumerables, indiferentes. Clara sintió el frío del desierto pegándose a sus huesos. El viento ahora era más fuerte y le golpeaba el rostro con minúsculos granos de arena. «Me perdí», dijo en voz baja por primera vez admitiéndolo. Se abrazó a sí misma, se sentó junto a una roca y cerró los ojos un momento. El cansancio se colaba por cada músculo. Las piernas le temblaban. La boca estaba seca. Las horas se volvieron una mezcla borrosa de oscuridad, escalofríos y pensamientos que iban y venían. Su padre, la tierra, su madre, las historias de apaches. Al amanecer, el sol la encontró con los labios partidos y la piel ardiendo. Se levantó tambaleándose, volvió a caminar. El segundo día fue peor. Cada paso era una pelea contra el desmayo. La cantimplora se vació. El horizonte parecía burlarse, alejándose cada vez que intentaba alcanzarlo. En algún momento, ya casi sin fuerzas, resbaló y cayó de rodillas. Las palmas de sus manos se llenaron de pequeñas heridas al rozar la arena y la piedra. El aire le quemaba los pulmones. «Dios», susurró con la voz rota, «si vas a llevarme, hazlo rápido. No quiero morir con miedo». La vista se le nubló. Sintió que la cabeza le pesaba demasiado. El cuerpo le pedía rendirse, acostarse en la arena caliente y no levantarse más. Entonces, cuando ya no esperaba nada, vio algo. Una sombra recortada contra la luz del atardecer, porque otra vez el sol estaba cayendo
y ella no sabía cómo había pasado tanto tiempo. Una silueta alta, firme, montada sobre un caballo. El corazón de Clara se detuvo un instante. La distancia hacía que todo se viera difuso, pero alcanzó a distinguir el contorno de un hombre y el brillo del metal, quizá de un arma, quizá de adornos. Su mente, educada por años de historias, solo pudo pensar una palabra: Apache. El miedo le recorrió la espalda como un latigazo. Intentó levantarse para correr, pero las piernas no obedecieron. Solo pudo quedarse allí, medio arrodillada, respirando con dificultad, viendo cómo la silueta se acercaba, paso a paso, derramando una mezcla extraña de terror y esperanza sobre su corazón. El mundo comenzó a girar despacio. Las estrellas y la arena se mezclaron en su visión. Lo último que Clara alcanzó a sentir fue el retumbar lejano de cascos contra la tierra, y la certeza de que, fuera lo que venía hacia ella, ya no tenía fuerzas para escapar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estos romances que amamos juntas. Escribe unión en los comentarios y únete a nuestra comunidad. Y si deseas apoyar aún más, puedes hacerte miembro del canal y ayudar a que crezca este sueño romántico. El rumor de los cascos fue, al principio, un latido en la arena. Luego, un temblor suave que parecía nacer de la tierra misma. Clara, medio consciente, sintió el suelo vibrar debajo de sus manos raspadas. Levantó la mirada como quien mira un sueño. El horizonte ondulaba, y en medio de esa luz cegadora apareció la silueta que el miedo le había dibujado desde niña. Un hombre. Un jinete. La figura se volvió más nítida con cada paso del caballo. El sol del atardecer delineaba sus contornos con un resplandor casi dorado, como si la montaña lo hubiera tallado y el desierto lo hubiera pulido. Llevaba el torso erguido, los hombros anchos, la mirada fija y serena como la de quien está acostumbrado a no temer. El viento levantaba su cabello negro y largo, trenzado parcialmente con tiras de cuero. La piel, de tono cobrizo, parecía encenderse bajo la luz anaranjada del cielo. Sus rasgos eran firmes, marcados. Pómulos altos, mandíbula fuerte, labios apretados por la concentración. Era Amaru Koa. El nombre no se oía aún, pero su presencia se sentía como algo que no necesitaba explicación. El caballo, oscuro, poderoso, se detuvo a pocos pasos de Clara. Por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Ni el viento se atrevió a interrumpir ese encuentro. Solo ellos dos, frente a frente, en el inmenso vacío del desierto. Clara intentó incorporarse, pero el cuerpo ya no le pertenecía. Las manos le temblaron, la frente ardía, y los labios secos se abrieron apenas para dejar escapar un hilo de voz que no llegó a convertirse en palabra. El miedo la atravesó como un relámpago. Todos los cuentos, todos los prejuicios, todas las advertencias de las mujeres del pueblo golpearon su mente a la vez. Apache. Los ojos de Amaru se encontraron con los suyos. No eran los ojos de una bestia feroz. Eran oscuros y profundos, como un lago en noche cerrada, pero en el centro brillaba algo sorprendente, una calma inexplicable. Evaluó su estado en silencio, sin gestos bruscos, con la seriedad de quien sabe que cada movimiento puede significar vida o muerte. Se deslizó del caballo con la agilidad de un cazador, acostumbrado a moverse entre rocas y precipicios. Clara lo vio acercarse y el corazón le golpeó el pecho con violencia. El instinto le pedía huir, el cuerpo se lo impedía. Sus pestañas pesadas parpadearon y por un momento todo se volvió borroso. La figura de Amaru se inclinó hacia ella y la sombra de su cuerpo la cubrió, protegiéndola del sol inclemente. Su aroma a humo de leña y tierra limpia la envolvió de pronto, y esa sensación extrañamente tibia la sorprendió tanto como su miedo. Amaru se arrodilló a su lado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus manos, grandes y fuertes, buscaron el pulso de la joven con cuidado, como si temiera quebrarla. La tocó con la firmeza de un guerrero,
y la delicadeza de alguien que conoce el dolor. Clara cerró los ojos ante el contacto, no por rechazo, sino porque la sensación de descanso se volvió irresistible. La cantimplora de Amaru apareció en su campo de visión. Acercó el borde a los labios agrietados de Clara y dejó caer unas gotas, lo suficiente para humedecer, no para ahogarla. Ella bebió apenas, sintiendo que la vida regresaba en forma de agua tibia que descendía por su garganta como una promesa. Una lágrima, no de miedo sino de alivio, se escapó sin que lo notara. Intentó hablar. No pudo. Amaru entendió. La tomó en brazos sin pedir permiso, pero sin violencia. El mundo de Clara se inclinó cuando su cuerpo se separó de la arena y sintió el sostén sólido y cálido de aquel hombre. El contraste era abrumador. Ella frágil, ligera como una hoja seca, él firme, seguro, como una piedra que resiste la tormenta. Por un instante quiso luchar, pero el agotamiento se lo impidió, y en ese abandono forzado hubo algo más, una sensación de seguridad que no esperaba encontrar en los brazos de aquel a quien siempre le habían enseñado a temer. El caballo resopló. Amaru subió con ella sostenida contra su pecho. La colocó cuidadosamente delante de él, asegurándola con su brazo izquierdo, mientras con la otra mano sujetaba las riendas. El movimiento del animal comenzó, suave primero, luego más decidido. El paisaje comenzó a deslizarse alrededor de ellos como un río de arena infinita. Clara, entre la fiebre y el cansancio, escuchó el latido de su corazón contra el pecho de Amaru. Regular, constante, fuerte. Cada golpe parecía decirle sin palabras: no caigas. Las montañas se fueron acercando. El aire cambió. Ya no era un soplo ardiente que quemaba, sino una brisa que olía a piedra fresca y a sombra. No había palabras entre ellos. No eran necesarias. El camino se volvió más estrecho, áspero, oculto entre formaciones rocosas que parecían guardianes antiguos. El sol descendía y pintaba de cobre las paredes del cañón. El sonido del mundo se transformó. Ya no era el silbido solitario del desierto abierto, sino el eco profundo de pasos y cascos que rebotaban entre las rocas. El caballo se detuvo al pie de una abertura oscura, casi invisible a simple vista. La entrada de una cueva escondida, protegida por la montaña misma. Amaru descendió primero y volvió a tomar a Clara en brazos. La temperatura cambió al instante. La frescura del interior envolvió su piel ardiente como un paño húmedo invisible. El murmullo del viento quedó afuera y adentro solo quedó el sonido suave de la respiración de los dos. Allí, bajo el resguardo de la roca, el mundo dejaba de ser hostil. La depositó sobre un lecho improvisado de pieles y mantas. La fiebre la hacía temblar, sus mejillas encendidas, sus manos frías. Amaru acercó más leña al pequeño fuego que titilaba en un rincón avivándolo. La luz cálida iluminó su rostro, el perfil recio, la cicatriz fina que cruzaba su ceja izquierda, la expresión concentrada y silenciosa de un hombre que había visto demasiado y aprendido a callar. Se inclinó hacia ella, retiró con cuidado un mechón de cabello pegado a su frente sudorosa. No era un gesto de posesión, sino de simple humanidad. La observó por un instante largo, como si leyera una historia invisible en su piel. La fatiga, la determinación, la dignidad de quien no se quiebra aun cuando el cuerpo cede. Clara murmuró algo que no se entendió. Su voz era apenas un suspiro. Amaru acercó una manta y cubrió sus hombros. Acomodó la cantimplora a su alcance, verificó la respiración, la temperatura, los pequeños cortes en sus manos. Cada acción era precisa, pensada, respetuosa. No había prisa, no había morbo, solo un compromiso silencioso. Vivirá. El fuego crepitó. Afuera, el viento silbó como una flauta antigua que solo las montañas comprenden. La penumbra de la cueva fue envolviéndolos en un refugio que no existía para nadie más. Para el mundo, Clara estaba perdida. Para él estaba a salvo. Amaru se sentó cerca, pero no demasiado. Mantuvo la distancia de quien no invade, aunque podría hacerlo. Sus ojos permanecieron atentos, vigilantes. No dormía.
Cada pequeño movimiento de ella lo hacía alzarse apenas preparado para ayudar. Desde la entrada, su caballo relinchó suavemente, como si también comprendiera que algo importante había cambiado de curso ese día. Clara, arropada y al fin en sombra, dejó de luchar contra el sueño. El cuerpo se rindió. El último pensamiento que cruzó por su mente no fue de terror, como había imaginado tantas veces al escuchar historias de apaches. Fue una idea simple, casi infantil, tan suave como la brisa que entraba por la grieta de la montaña. No estoy sola. Sus párpados se cerraron del todo. La fiebre la llevó a un territorio de sueños confusos, pero el frío que la había acosado comenzó a retirarse. El calor del fuego, la manta y esa presencia firme y silenciosa cerca de ella la rodearon como una muralla invisible contra la muerte. Amaru Koa siguió allí, inmóvil, con la espalda recta y la mirada fija en la entrada de la cueva. No era una fiera, no era una leyenda sanguinaria. Era un hombre que, sin decir una sola palabra, había decidido sostener una vida que el desierto estaba a punto de arrebatar. La noche cayó por completo, y por primera vez desde que se había perdido, Clara descansó. La noche en la montaña no se parecía a ninguna otra noche que Clara hubiera conocido. No era la oscuridad del rancho con luciérnagas y perros ladrando a lo lejos. Era una negrura profunda, viva, que respiraba entre las rocas y murmuraba con el viento. Dentro de la cueva, el fuego dibujaba sombras que se movían lentamente por las paredes, como antiguas pinturas que despertaban solo cuando nadie miraba de frente. Clara ardía. El calor de la fiebre le subía desde el cuello hasta la frente, y el cuerpo que siempre había sido fuerte para trabajar la tierra ahora parecía de cristal, frágil, vulnerable, tembloroso. Las manos se le cerraban en el aire, como buscando algo que no encontraban. Entre sus labios secos se escapaban palabras sueltas, sin sentido claro, como si conversara con alguien que solo ella veía. Amaru Koa permanecía cerca. Su figura, silenciosa y firme, era un ancla en medio de aquel delirio. No se movía innecesariamente. Cada gesto suyo tenía la precisión de alguien acostumbrado a cuidar la vida en lugares donde la muerte está siempre cerca. Mojaba un trozo de tela en un cuenco de agua fresca y lo pasaba suavemente por la frente de Clara, retirando el sudor que brillaba a la luz del fuego. Luego volvía a acomodar la manta sobre sus hombros, sellando el calor, protegiendo su cuerpo exhausto del frío que se colaba desde la entrada. Ella no sabía dónde estaba. En su mente, el desierto y la cueva se mezclaban con recuerdos de infancia. El olor de la cocina de su madre, el rosario entre sus dedos pequeños, la voz de Alfonso llamándola desde el campo. Veía el sol, veía arena, y en medio de todo, una figura alta de cabello negro que se acercaba y se alejaba como un espejismo. A veces le parecía un enemigo, a veces, misteriosamente, un refugio. Murmuró su propio nombre sin darse cuenta. Clara. Su voz se quebró como si fuera de otra persona. Amaru la observó con atención. No entendía las palabras, pero comprendía el tono. El cuerpo pedía descanso y el alma luchaba por no rendirse. Sus ojos oscuros, quietos como la superficie de un lago, recorrían cada señal de su rostro. El temblor de las pestañas, el nudo en la garganta, el movimiento inquieto de los labios. Había visto guerreros caer en fiebre después de la sed y el sol. Sabía que esa lucha era siempre solitaria, pero decidió no dejarla sola. La noche avanzó sin prisa. El fuego crepitaba de vez en cuando, rompiendo el silencio con chispas que subían y desaparecían. Desde afuera, el ulular de un ave nocturna se confundía con el susurro del viento que entraba a la cueva y acariciaba las brasas. El olor a humo, a tierra fría y a hierbas medicinales llenaba el aire. Sobre el lecho improvisado de pieles, Clara respiraba con dificultad, pero respiraba. Cuando el delirio la empujaba demasiado lejos, Amaru acercaba el cuenco otra vez. Con infinita paciencia, dejaba caer gotas de agua en sus labios resecos. Ella respondía instintivamente, como una flor que se abre apenas con el rocío de la madrugada. El agua descendía por su garganta
como una promesa silenciosa, y por un instante su expresión se suavizaba, como si el dolor se hiciera más llevadero. A ratos, su cuerpo temblaba. Amaru acercaba entonces sus manos grandes a las de ella, sin apretarlas, solo dejándolas sentir la presencia cálida de otra piel. No buscaba invadir ni reclamar nada, solo ofrecer una certeza sencilla y poderosa: no estás desamparada. El contraste era intenso, sus manos pequeñas, con los rastros de la labor en la tierra, las de él curtidas por la vida en la montaña, fuertes y seguras. La escena tenía algo sagrado y callado, algo que no necesitaba palabras para existir. Clara hablaba con la sombra de su madre, también con su padre. A veces reía, a veces fruncía el ceño como si discutiera con alguien invisible. Las lágrimas le humedecían las sienes sin que ella lo notara. Decía cosas inconexas sobre el agua, sobre el campo, sobre volver a casa. Y en medio de esos susurros, de pronto, el rostro de Amaru aparecía en sus sueños y no se desvanecía como el resto. No sabía si eso le daba miedo o calma, pero permanecía. La madrugada llegó sin anunciarse. La luz pálida se filtró apenas por la entrada de la cueva, dibujando una línea clara sobre la roca gris. El fuego ya no rugía, respiraba lentamente, convertido en brasas rojas que parecían corazones diminutos latiendo en silencio. Amaru no se había dormido. El cansancio le pesaba en los hombros, pero lo ignoraba. Afuera, la montaña vigilaba. Adentro, él vigilaba a Clara. Ella respiró hondo. Por primera vez desde que la fiebre la había apresado, ese suspiro tuvo algo de descanso. El temblor del cuerpo comenzó a disminuir. La piel ya no ardía como una brasa, sino como un leño tibio después de la tormenta. Sus párpados se movieron levemente, como si quisiera probar el peso de la luz antes de permitirse volver del todo. Amaru se inclinó un poco, atento. No la tocó esta vez, esperó. Clara abrió los ojos. Al principio solo vio formas borrosas, el contorno de la cueva, la danza lenta de las brasas, una sombra alta cerca de ella. Parpadeó y poco a poco la figura se volvió nítida. Se encontró con la mirada profunda de Amaru Koa. Fue un instante que pareció más largo que la noche. Los ojos de ella, débiles pero conscientes, se cruzaron con los de él, firmes y tranquilos. Su respiración se aceleró un poco, no por miedo como el del desierto abierto, sino por la certeza de algo real. Alguien había estado allí todo ese tiempo, cuidando de ella cuando ni siquiera podía sostenerse a sí misma. La mente de Clara recordó fragmentos sin orden. El agua en sus labios, unas manos acomodando una manta, el ritmo constante de un corazón que no era el suyo. No habló todavía. Su garganta estaba seca y había demasiado por comprender. En cambio, se quedó mirándolo, intentando descifrar ese rostro que no coincidía con las historias que había escuchado durante toda su vida. Allí no había crueldad, no había burla, no había la dureza vacía que otros describían, solo una seriedad serena, un respeto absoluto y una fuerza tranquila que no necesitaba gritar para existir. Amaru sostuvo la mirada sin imponerse. Luego, con un gesto lento para no asustarla, acercó el cuenco de agua. Ella comprendió la intención y con un esfuerzo pequeño pero lleno de dignidad, levantó apenas la cabeza. Él la ayudó lo justo, sin invadir, como quien conoce la frontera exacta entre ayudar y arrebatar. El agua fresca rozó sus labios y esta vez Clara bebió un poco más. Sintió la vida regresar, discreta pero firme, como una raíz que vuelve a encontrar tierra húmeda. Su cuerpo se relajó. La manta seguía cubriéndola, el fuego seguía ardiendo, la cueva seguía guardando sus secretos. Sin embargo, algo había cambiado. Clara ya no estaba perdida en el delirio, comenzaba a estar en el mundo de nuevo. Sabía que no estaba en su casa, sabía que no estaba sola, y sabía también quién la había traído hasta allí, aunque nadie se lo hubiera dicho. No preguntó todavía, no huyó tampoco. Se quedó así, respirando despacio, sintiendo el peso agradable del cansancio después de una batalla y la presencia de ese hombre que no se había ido.
Por un momento, sin entender por qué, se sintió a salvo. No porque el mundo se hubiera vuelto menos peligroso, sino porque alguien lo estaba enfrentando por ella mientras recuperaba fuerzas. Amaru volvió a sentarse sin perderla de vista. El movimiento fue simple, pero en él había un mensaje que no necesitaba ser pronunciado. Seguiré aquí. La montaña, el desierto, los rumores y los prejuicios permanecían afuera como un coro distante. Dentro de la cueva solo quedaban dos corazones aprendiendo a reconocerse sin palabras en el espacio silencioso que existe entre el miedo y la gratitud. La mañana aún no había terminado cuando Clara cerró los ojos otra vez. Esta vez no se los cerró la fiebre, sino el descanso, y el mundo, por primera vez desde que se perdió, dejó de dolerle. La luz de la mañana entraba tímida en la cueva, como si no quisiera perturbar nada de lo que allí estaba sucediendo. No era la luz dura del desierto abierto, era una claridad suave, filtrada por la roca, que acariciaba más que iluminar. El aire olía a humo reciente y a tierra fría. El fuego ya no rugía, respiraba en silencio, convertido en brasas profundas. Clara despertó. No fue un despertar brusco, sino una lenta ascensión desde un sueño espeso. Primero sintió el peso de la manta, luego el murmullo lejano del viento, después el latido apresurado de su propio corazón, recordándole que seguía viva. Su cuerpo, agotado pero más ligero que la noche anterior, respondió con un suspiro que no supo que estaba conteniendo. Abrió finalmente los ojos y lo vio. Amaru Koa estaba allí, no demasiado cerca, no demasiado lejos, sentado con la espalda recta, atento, en silencio. Su figura parecía formar parte de la cueva, como si la montaña misma lo hubiera puesto a custodiar la entrada entre la vida y la nada. Su mirada, oscura y firme, se posó en ella sin invadirla, como quien confirma algo que esperaba. Se había despertado. En ese instante, todo regresó de golpe. El desierto, la sed, el caballo, unos brazos fuertes levantándola del suelo, la sombra que la cubrió como un refugio. El corazón de Clara se desbocó. No pensó, no razonó, no midió. La memoria de los relatos escuchados desde niña se alzó antes que cualquier lógica. Las palabras salieron de sus labios quebrados como un reflejo, como un ruego que llevaba años aprendido sin saberlo. «No me lastimes, por favor». Su voz tembló, pero no se rompió. En esas 4 palabras estaba su miedo, su cansancio, su dignidad herida por el prejuicio. No gritó, no fue escándalo, fue súplica y firmeza al mismo tiempo, como si pidiera piedad sin renunciar a sí misma. El silencio que siguió fue profundo. Amaru la miró sin sobresaltarse. Ningún gesto brusco, ninguna sombra de ofensa. Simplemente la contempló unos segundos que parecieron eternos, como si quisiera escoger con cuidado la forma exacta de responder. No con palabras primero, sino con presencia. Entonces habló. Su voz era grave, baja, serena, como agua que corre sin hacer ruido entre piedras antiguas. «Si hubiera querido hacerte daño», dijo despacio, «el desierto se habría encargado de ocultarlo todo». No había amenaza en su frase, sino una verdad desnuda y tranquila. Después añadió con la misma calma, «Te cuidé, te traje hasta aquí, te di agua, te cubrí del frío». Cada palabra cayó como piedra que encuentra su lugar. Clara lo escuchó. El sonido de su voz la sorprendió. No era el rugido salvaje que las leyendas describían, sino una voz que conocía la medida de las cosas. Aún así, su respiración permanecía acelerada, como si el cuerpo tardara en comprender aquello que el corazón empezaba a intuir. Amaru se inclinó apenas hacia ella, sin tocarla, dejando una distancia clara, casi ceremoniosa. Sus ojos no tenían prisa. Señaló con un gesto leve el cuenco de agua y lo acercó despacio, como se acerca algo sagrado. No intentó obligarla, solo lo dejó allí, al alcance de sus manos. «Bebe», dijo suavemente. «Tu cuerpo lo necesita».
Ese "tu cuerpo lo necesita" no sonó como posesión, sino como cuidado. Clara dudó un instante. Miró el agua, miró sus manos, miró a Amaru. Había luchado contra el desierto, contra la fiebre, contra el abandono, y ahora estaba luchando con algo más invisible, todo lo que le habían enseñado a temer. Su garganta ardía, su dignidad también. Tomó el cuenco. El borde frío rozó sus labios y el agua entró con una gratitud casi dolorosa. Bebió despacio, cerrando los ojos, sintiendo cómo cada sorbo apagaba de a poco el incendio de su interior. Mientras lo hacía, una certeza se abría paso entre el miedo. Si ese hombre hubiera querido dañarla, ya la habría destruido cuando ella no podía ni sostenerse en pie. No lo hizo. Estaba allí. Había velado su sueño. Se atrevió entonces a mirarlo de nuevo. Amaru sostuvo la mirada sin dureza. En sus ojos había algo que no encajaba con la palabra bestia. Una especie de respeto silencioso, de autodominio, de tristeza antigua que no pedía ser comprendida, pero tampoco se escondía. Clara tragó saliva. Nos dijeron, susurró con la voz todavía débil, que ustedes... Las palabras no salían. No quería repetirlas, pero también necesitaba sacarlas del pecho. Amaru entendió sin que ella terminara la frase. Nos llamaron salvajes, dijo él sin rencor. Nos nombraron sin conocernos. Respiró despacio, como si cada sílaba viniera de muy lejos. Defendí mi pueblo. Eso fue todo. No explicó más. No se justificó. No se adornó. Solo dijo la verdad, como quien planta una estaca en la tierra y la deja allí, firme, sin gritos. Clara lo observó con una atención nueva. Por primera vez desde que abrió los ojos, el miedo cedió un poco, dejando espacio a otra cosa que no tenía nombre todavía. No era confianza plena, pero sí una grieta por donde entraba la duda hacia los prejuicios que había cargado toda la vida. Sintió calor en los ojos, no de fiebre, sino de emoción que no sabía cómo manejar. «Perdón», murmuró. Yo tuve miedo». Amaru inclinó levemente la cabeza como quien recibe una verdad que ya conocía. «El miedo no es tu culpa», respondió. «Te lo enseñaron». Esa frase la atravesó. No estaba acusándola. No estaba minimizando lo que sentía. Estaba tomando entre sus manos invisibles todos los cuentos escuchados en cocinas, en plazas, en noches de tormenta, y separándolos de quién ella era en ese momento. Un silencio lleno de sentido los envolvió. El viento sopló afuera y la cueva pareció latir con ellos. Las brasas dieron un destello breve y volvieron a su calma roja. Clara se acomodó un poco bajo la manta. El cuerpo todavía dolía, pero el temblor había disminuido. Se dio cuenta de algo más. Amaru había estado despierto. Sus ojos no tenían sueño, sino esa vigilancia que nace de la responsabilidad asumida sin palabras. La gratitud la tomó por sorpresa. «Me salvaste la vida», dijo al fin, con sencillez. Amaru no sonrió, pero sus facciones se suavizaron apenas, como una piedra que se deja mojar por la lluvia. «La vida se respeta», respondió. «La tuya y la mía». Esa última parte quedó flotando entre ellos, como una semilla que aún no germina, pero ya pertenece a la tierra. No había promesas, no había confesiones, no había nada adelantado al tiempo, solo presentes verdaderos. Una mujer que casi muere, un hombre que decidió no permitirlo, y un puente invisible que empezaba a trazar su primera línea. Clara cerró los ojos un instante, no para huir sino para respirar. Cuando los abrió de nuevo, Amaru seguía allí. No se había movido. No se iría hasta que ella pudiera sostenerse por sí misma. Eso lo comprendió sin que él lo dijera. Sintió entonces algo nuevo y poderoso. Por primera vez desde que se perdió, no temía quedarse dormida. «Gracias», susurró, apenas audible. Amaru asintió, sin ceremonia. La mañana avanzó despacio dentro de la cueva, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso para permitirles comprender lo vivido. No hacía falta más conversación. La súplica había sido dicha. La respuesta
había sido dada. El miedo y la verdad se habían mirado a los ojos, y en medio de la montaña silenciosa, algo muy pequeño pero decisivo había ocurrido. Clara Esquivel dejó de verlo como una leyenda terrible y empezó a verlo como un hombre. El día avanzó en silencio, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de pequeños sonidos nuevos para Clara. Escuchaba el crujir tenue de la leña, el murmullo del viento que se colaba por la entrada de la cueva, el roce suave de la manta cuando ella se movía. Y detrás de todo eso estaba la presencia constante de Amaru Koa, que no necesitaba hablar para hacerse notar. Era como una montaña. Se sentía aun cuando no se miraba. Clara se incorporó un poco, probando la fuerza de su propio cuerpo. Le sorprendió descubrir que, aunque seguía débil, ya no era la misma mujer que había caído en el desierto, rota por la sed y el sol. Había descanso en sus músculos y un extraño sosiego en el pecho. Miró a Amaru. Él estaba preparando algo junto al fuego, concentrado, con movimientos que revelaban costumbre, disciplina y calma. No había prisa en él, ni impaciencia, como si el tiempo tuviera otro ritmo cuando se vivía en la montaña. Por primera vez, Clara lo observó con detenimiento. Vio la anchura de sus hombros, la firmeza de sus manos, las cicatrices que cruzaban su piel como líneas de una historia escrita sin tinta. No eran marcas de crueldad, sino de supervivencia. Su cabello negro caía pesado sobre la espalda y la trenza que llevaba parecía un símbolo de su pueblo y de su propia historia. Él giró levemente el rostro al sentir la mirada de ella. Sus ojos se encontraron. Clara no apartó la vista. Ya no fue miedo. Fue curiosidad y algo más profundo que aún no quería nombrar. Amaru se acercó con un cuenco caliente. El aroma a hierbas, tierra húmeda y algo parecido al maíz llenó la cueva. Se sentó cerca, sin invadirla, como si respetara un límite invisible que solo él parecía ver. Le tendió el cuenco con calma. «Te dará fuerza», dijo simplemente. Clara lo recibió con manos todavía temblorosas. El calor de la cerámica le recorrió los dedos y subió hasta el pecho. Probó el caldo. No era un sabor de su casa, pero había algo reconfortante en él, como si estuviera hecho no solo de ingredientes, sino de cuidado. Cada sorbo le recordaba que estaba viva, que había sido sostenida cuando ya no podía sostenerse sola. «Gracias», murmuró, sin poder evitar que la voz se le suavizara. Amaru asintió. No hizo alarde de su gesto, no buscó reconocimiento. Solo la observó unos segundos para asegurarse de que podía beber sin dificultad y luego volvió a su posición de guardián tranquilo. Clara notó algo que la estremeció de manera distinta. Él comía después. La había alimentado primero a ella. Ese detalle pequeño pero contundente pesó más que cualquier palabra. El tiempo dentro de la cueva se volvió una especie de refugio suspendido del mundo. Clara habló poco al principio. Se escuchaba a sí misma, reconocía su cuerpo, se acostumbraba a la sombra que ya no daba miedo. De vez en cuando sus miradas se cruzaban con las de Amaru, y en cada cruce había una conversación callada que ninguno de los dos se atrevía a romper con demasiadas palabras. No hacía falta. Había gestos que decían más. Ella reunió valor para preguntar, «¿Por qué? ¿Me ayudaste?» No lo dijo como reproche, lo dijo como quien busca algo que no encaja con lo que le enseñaron a creer. Amaru guardó silencio unos segundos, como si midiera la importancia de la respuesta. «Porque estabas viva», respondió, «y nadie merece morir sola». La frase cayó en el corazón de Clara, como una piedra que abre ondas en el agua. Pensó en todas las historias que había oído en su pueblo, en las voces que decían que los apaches no conocían la compasión. Y ahí estaba él, contradiciendo todo sin levantar la voz, sin discursos, sin querer convencer a nadie, simplemente siendo diferente a lo que el mundo decía de él. Ella bajó la mirada hacia sus propias manos. Eran manos de mujer que trabajaba la tierra, con pequeñas grietas y marcas de esfuerzo. Siempre había escuchado comentarios sobre ellas, que no eran delicadas, que no eran de señorita. Había cargado sacos,
había sostenido arados, había cuidado animales. De repente, sintió vergüenza, pero no porque Amaru las mirara, sino porque ella misma estaba aprendiendo a mirarlas de otro modo. Amaru notó aquel gesto. «Tus manos son fuertes», dijo con una serenidad que desarmaba. «La tierra respeta a quien la toca sin miedo». Clara levantó la vista, sorprendida. Nadie nunca le había dicho algo así. Sus manos siempre habían sido motivo de crítica o silencio, pero nunca de reconocimiento. Aquella frase sencilla la atravesó de una forma inesperada, como si hubiera tocado un lugar secreto del alma que ni ella misma sabía que dolía. No respondió. No pudo. Algo se le hizo nudo en la garganta. No eran lágrimas de tristeza, era un agradecimiento profundo por sentirse vista de una manera nueva. Él no la observaba como una mujer que no encajaba en moldes, sino como alguien valiosa por lo que era, no por lo que debía parecer. El día siguió avanzando y, con él, también avanzó la confianza. Clara se atrevió a ponerse de pie un momento. Las piernas le flaquearon, pero Amaru estuvo cerca sin tocarla, listo para sostenerla si era necesario, pero sin apoderarse de su esfuerzo. Ese equilibrio la conmovió, la dejaba ser fuerte, y al mismo tiempo estaba allí por si caía. Se sentó de nuevo, riendo por primera vez, apenas con esa sonrisa pequeña que aparece cuando el miedo suelta un poco. Ella habló de su padre, de Alfonso Esquivel, del campo, de la sequía. No dio detalles de más, no se desnudó en confesiones, pero bastó mencionar su casa para que se dibujara una distancia entre el mundo de donde venía y ese pequeño universo de roca y fuego en el que se encontraba ahora. Amaru escuchó en silencio, con la atención de quien respeta lo que no conoce. No interrumpió, no juzgó, no la corrigió. Afuera, el cielo comenzó a teñirse de tonos dorados y rojizos. La entrada de la cueva se iluminaba como un marco que contenía el final del día. Clara sintió algo nuevo. No deseaba irse todavía, no porque hubiera olvidado su hogar, sino porque estaba aprendiendo algo de sí misma en aquel lugar extraño. El miedo que antes la gobernaba ahora se había transformado en un respeto sereno hacia el hombre que le había salvado la vida y hacia el mundo al que él pertenecía. Comprendió algo sin que nadie lo dijera. Ya no era solo la joven perdida en el desierto, ahora era una mujer que había mirado de cerca a aquello que más temía, y había descubierto que, detrás de las historias, había humanidad. Amaru, por su parte, la observaba sin saberlo, sorprendido por esa calma que ella traía incluso en medio de la fragilidad. No era una víctima que se deshacía en llanto, era una mujer que caía, se levantaba, temblaba, pero no renunciaba a su dignidad. El día terminó. La cueva volvió a encenderse con la luz del fuego. No hablaron más, no lo necesitaron. Sus presencias se habían convertido en compañía suficiente. Clara se recostó de nuevo, esta vez no por debilidad, sino porque el descanso se le hizo dulce, y su mirada buscó antes de cerrar los ojos la silueta de Amaru. Él seguía allí, y en ese simple hecho, ella encontró una paz que jamás había esperado sentir en brazos del desierto. La confianza no llegó de golpe. No fue un milagro repentino. Fue un hilo fino que empezó a tejerse ese día, entre una palabra honesta, un cuenco de caldo compartido, una mirada que no huía y un silencio que no pesaba. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese hilo, pequeño y frágil, estaba destinado a convertirse en algo más fuerte que todos los prejuicios que el mundo les había enseñado. La tarde se fue retirando poco a poco, como si el cielo supiera que debía dejar espacio para algo más íntimo que la luz. La cueva se tiñó de un resplandor anaranjado cuando el sol descendió detrás de las peñas y el fuego volvió a ser el centro pequeño y cálido del mundo. Clara estaba sentada, envuelta todavía en la manta, ya más firme en su propio cuerpo. No era la fuerza de antes del desierto, pero sí una fuerza nueva, la de quien ha mirado la muerte y ha vuelto. Amaru Koa permanecía cercano, sin invadir, ocupando ese extraño lugar que ya parecía pertenecerle, el de presencia que sostiene, que no exige, que simplemente está. Clara lo miró
y supo que había algo en él que no cuadraba con la paz de ese momento. No era inquietud visible, era más profundo, como un peso antiguo escondido en el fondo de los ojos. No se atrevió a preguntarlo al principio, pero el silencio que los envolvía no era de incomodidad. Era un silencio que invitaba. Afuera, el viento rozaba la entrada como si quisiera escuchar también. El fuego crepitó y lanzó una chispa breve, y fue entonces cuando Amaru, sin que ella lo pidiera, habló. Su voz salió despacio, no como confesión improvisada, sino como algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «No siempre fui solo yo», dijo con la mirada perdida en el fuego. «Hubo otros, una familia, un hogar, un lugar donde el mundo parecía tener orden». No pronunció nombres. No los necesitaba. Bastaba el tono para comprender que aquello que contaba ya no existía. Clara no lo interrumpió. Su respiración se hizo más lenta, como si su propio cuerpo quisiera ajustarse al ritmo de esas palabras que pesaban. «El desierto te enseña a resistir», continuó, «pero nadie te enseña a perder». Hubo un silencio breve, cargado. Amaru no describió batallas ni heridas, no hacía falta. Sus frases eran sencillas, pero cada una traía consigo imágenes invisibles. Caminos largos, despedidas que no tuvieron regreso, miradas que se apagaron antes de tiempo. Habló de la distancia, de cómo el mundo de los blancos y el mundo de su pueblo se miraban como enemigos, aun cuando, en el fondo, ambos estaban hechos de los mismos miedos. «Nos llamaron lo que no éramos», dijo. «Y cuando te dicen muchas veces lo que eres, el mundo termina por creerlo, aunque no sea verdad». Clara lo escuchaba con el corazón apretado. Comprendió entonces algo que antes no había visto. Aquel hombre que parecía roca era en realidad alguien que había aprendido a contener el dolor sin entregarlo al grito. No era dureza lo que había en su rostro, era contención. Un orden hecho para no desmoronarse. No tenía una vida de historias contadas con orgullo en tabernas. Tenía silencios largos, de esos que solo cargan quienes sobrevivieron a demasiadas despedidas. Él habló de la montaña, de cómo el viento puede ser compañía cuando ya no queda nadie más, de cómo el fuego se vuelve confidente cuando no hay voces alrededor, de cómo el propio eco es a veces la única respuesta que reciben las preguntas del alma. Y sin embargo, no había amargura en su relato. Había tristeza y una dignidad inmensa, como si se negara a convertir su herida en odio. Clara sintió un nudo en la garganta que no tenía que ver con su enfermedad. Era otra cosa, un reconocimiento. Por primera vez, vio con claridad la soledad de Amaru. No la soledad física de quien vive lejos de un pueblo, sino la emocional, la de quien fue incomprendido por ambos mundos y nunca terminó de pertenecer por completo a ninguno. De pronto, el miedo que ella había sentido días atrás le pareció pequeño frente a todo lo que él había cargado durante años sin tener a quién contárselo. «Y entonces», añadió Amaru con calma, «empecé a caminar solo». No lo dijo con autocompasión, lo dijo como se describe un camino y sus piedras. Era un hecho, no una herida exhibida. Pero Clara vio más allá de esa frase. Vio noches sin voces, días de vigilancia constante, inviernos duros sin manos que compartieran el calor. Vio al hombre alto que ahora estaba frente a ella como alguien que había tenido que convertirse en muralla para no quebrarse. Ella, que hasta hacía poco tiempo lo temía, sintió algo completamente distinto. No fue lástima, fue respeto y una ternura limpia, sin nombre todavía, sin atrevimiento, pero tan real como el fuego que ardía entre ellos. Quiso decir algo, pero comprendió que no era momento de llenar con palabras un espacio que había costado tanto abrir. Se limitó a mirar sus manos, esas manos grandes que sabían sostenerla sin lastimarla, y comprendió que la fuerza y la delicadeza podían habitar en el mismo cuerpo. Amaru habló una vez más, casi en un susurro. La gente cree que un guerrero no siente. Hizo una pausa breve. Pero un corazón no deja de ser corazón porque se endurece. Clara levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los suyos. No había desafío, ni miedo, ni huida. Solo dos vidas que, sin planearlo,
se descubrían. Ella comprendió que él no le estaba contando su pasado para impresionar ni para reclamar compasión. Lo hacía porque, de algún modo, su presencia le había devuelto el deseo de ser visto como algo más que una sombra en el desierto. Entonces ella habló de algo pequeño y verdadero. Habló de su casa sin madre, de su padre severo y trabajador, de las expectativas que caían sobre ella por ser hija y mujer, de las veces en que se sintió fuera de lugar sin saber por qué. No se extendió en dolor, pero Amaru entendió lo esencial. Clara también conocía la soledad, aunque estuviera rodeada de gente. Cada uno, de una forma distinta, había aprendido a vivir con un corazón que guardaba más de lo que decía. No se acercaron más, no hubo manos entrelazadas, no hubo promesas, no hubo nada que perteneciera a otro tiempo de la historia. Solo permanecieron allí, el uno frente al otro, compartiendo algo más poderoso que la cercanía física, un reconocimiento mutuo. El miedo de Clara se había transformado en confianza. Ahora esa confianza empezaba a transformarse en algo más profundo y silencioso. Comprensión. La noche cayó del todo, pero nadie se sintió a oscuras. El fuego seguía encendido, y entre sus destellos el rostro de Amaru se veía claro por primera vez para Clara. No como leyenda, sino como hombre herido que no se permitió romperse. Y tal vez sin saberlo, él también la miraba de otra manera. Ya no como la joven perdida que había encontrado en el desierto, sino como la mujer que se había sentado a escuchar su verdad sin huir de ella. No dijeron más. No hacía falta. El corazón de Amaru, que el mundo creía de piedra, había abierto una grieta por la que entraba una luz suave, nueva, inesperada. Y el de Clara, que siempre había sido fuerte para otros, empezaba a aprender la delicadeza de sostener también a alguien más. El desierto quedó afuera, la montaña guardó el secreto, y sin que ninguno lo nombrara todavía, la historia entre ambos dio un paso silencioso hacia un destino que ninguno de los dos hubiera imaginado al comenzar aquel viaje de arena y fuego. La noche llegó sin ruido, como si hubiera estado esperando pacientemente a que las palabras se agotaran para poder extender su manto sobre la montaña. Afuera, el firmamento se abrió con una inmensidad que quitaba el aliento. Estrellas incontables, encendidas como pequeñas promesas, y una luna serena que parecía observarlo todo desde muy arriba. El viento se volvió más suave, más tibio, como si incluso la naturaleza hubiera decidido bajar la voz. Dentro de la cueva, el fuego ardía abajo, en un resplandor ámbar que hacía bailar la luz sobre las paredes. Clara estaba despierta. No había fiebre, no había delirio. Había conciencia plena y una calma extraña, nueva, que no recordaba haber sentido antes. Estaba sentada envuelta en la manta y sentía la vida latirle en los dedos, en la garganta, en el pecho. El miedo que la había acompañado desde el desierto se había ido retirando como una marea lenta, y en su lugar había quedado algo que todavía no sabía cómo nombrar. Amaru Koa estaba allí, como siempre. No necesitaba hacer ruido para llenar el espacio. Su sola presencia bastaba. Había encendido el fuego, había revisado que todo estuviera en orden, y luego se había quedado cerca, respetando el mismo límite invisible que había respetado desde el primer instante. Era un hombre acostumbrado a dominar su fuerza, a medir cada gesto, a entender que el otro merece espacio. Clara lo miró en silencio, y la mirada se demoró más de lo que ella misma esperaba. Lo vio iluminado por la luz del fuego, el perfil firme, la piel cobriza marcada por el sol y los años, el cabello negro cayendo sobre los hombros, el brillo sereno de los ojos que parecían contener más historias de las que podían contarse en una sola vida. No era la figura temida de las leyendas, era un hombre real, y sin que nadie lo anunciara, esa verdad empezó a latirle en el pecho. Hubo un instante en el que ninguno habló. No era necesario, el silencio no pesaba. Al contrario, los envolvía como una tela suave. Clara sintió el impulso de salir un poco a la entrada de la cueva. Necesitaba ver el cielo. Lo hizo con paso lento,
Su cuerpo ya respondía mejor, aunque seguía siendo cuidadosa. Amaru se levantó también, no para guiarla ni detenerla, sino para acompañar como quien camina al lado de algo frágil sin romperlo. La noche se abrió ante ellos. El cielo parecía infinito. El desierto dormía abajo, y la montaña los sostenía en un punto intermedio entre el mundo y el cielo. Clara respiró profundo. El aire fresco llenó sus pulmones y, por un instante, recordó el momento en que había creído que no volvería a respirar así nunca más. La imagen del suelo ardiente, del sol implacable, del cuerpo cayendo, y luego los brazos que la habían recogido del borde mismo del abandono. Sintió algo apretarse en el pecho. «Pensé que iba a morir», dijo en voz baja, casi en un susurro que se perdía entre las estrellas. Amaru no respondió de inmediato. Giró apenas la cabeza hacia ella. Sus ojos, oscuros y atentos, se posaron en el rostro de Clara, en la expresión que mezclaba fragilidad y valentía. «Viviste», contestó, «y luchaste por hacerlo». Ella bajó la mirada un instante, como si esas palabras encendieran algo demasiado grande por dentro. No estaba acostumbrada a que le reconocieran la fuerza. En su mundo, su fortaleza era exigida, no valorada. Con él, en cambio, cada cosa que ella hacía parecía vista, no como obligación, sino como mérito. El viento movió levemente su cabello suelto. Un mechón rebelde cruzó su mejilla. Amaru extendió la mano por un impulso tan natural que ni siquiera lo pensó. Pero incluso en el gesto más pequeño, mantuvo la delicadeza que lo caracterizaba. No la tomó, no la dominó. Apenas rozó con la punta de los dedos ese mechón y lo retiró suavemente hacia atrás. Ese contacto breve bastó. El corazón de Clara se aceleró. No por miedo, sino por algo totalmente distinto, más sutil y profundo. Amaru sintió también ese cambio en el aire. No se acercó bruscamente. Lo hizo despacio, como se entra en un santuario. Su mirada buscó la de ella, no para imponerse, sino para preguntar sin palabras. Y Clara no huyó de esa mirada. La sostuvo. En ese instante, todo se volvió más nítido. Ella vio en los ojos de Amaru al guerrero, sí, pero también al hombre que la había cuidado en la noche, que la había alimentado antes de comer él, que había velado sus sueños sin tocarla, que había cargado sus propias pérdidas en silencio. Él vio en los ojos de Clara a la joven que no se quebró en el desierto, que tuvo miedo pero habló con la frente en alto, que escuchó su historia sin juzgarla y que, aún frágil, conservaba una dignidad que imponía respeto. La distancia entre ambos se acortó apenas. No hubo prisa, no hubo urgencia, solo el tiempo exacto de un corazón reconociendo a otro. Clara sintió el calor cercano del cuerpo de Amaru, no invasivo, sino protector. Los dos se quedaron suspendidos en ese momento que parecía no pertenecer ni al pasado ni al futuro, sino únicamente a ese presente inquebrantable. Y entonces ocurrió. El primer beso no fue arrebatado ni tembloroso. Fue lento, contenido, lleno de una ternura que desarmaba. Los labios se encontraron como si ya se hubieran estado buscando desde antes, sin violencia, sin ansia, sin espectáculo. Fue un beso que no necesitó testigos. Fue más promesa que fuego, más cuidado que impaciencia. Clara cerró los ojos y sintió por primera vez en su vida lo que era ser sostenida sin ser contenida. No hubo palabras después, no porque no las hubiera, sino porque todas habrían quedado pequeñas. Se separaron apenas, con las frentes casi rozándose. Clara respiraba con el corazón en la garganta. Amaru también, pero ninguno de los dos rompió el hechizo apresurándolo. No hicieron juramentos precipitados, ni nombraron futuros que todavía no les pertenecían. Solo se miraron. La mirada de ella decía, ya no te temo. La de él decía, no estás sola. El cielo siguió brillando sobre ellos, indiferente y cómplice a la vez. La noche los envolvía, y el fuego detrás murmuraba como un corazón que aprende un ritmo nuevo. Clara sintió que algo dentro de ella se acomodaba en un lugar al que siempre había querido llegar sin saberlo. El lugar donde no tenía que fingir ser menos fuerte ni más dócil,
donde simplemente podía ser. Amaru, en silencio, comprendió que algo en su vida se había movido también. Aquel corazón endurecido por pérdidas y luchas había dado un paso hacia un territorio que juró no pisar más, el de la esperanza. No lo dijo, no lo pensó en voz alta, lo aceptó, como se acepta la lluvia cuando por fin cae después de una larga sequía. No avanzaron más, no intentaron forzar lo que debía crecer a su propio ritmo. El beso fue suficiente. Era semilla, no árbol todavía. Regresaron despacio hacia el interior de la cueva. Clara se recostó y antes de cerrar los ojos, buscó con la mirada la figura de Amaru. Él seguía allí. Y esa certeza, más que cualquier palabra, la llenó de una paz profunda. Afuera, el cielo infinito continuó encendido de estrellas. Adentro, sin que el mundo lo supiera, dos corazones habían dado su primer paso juntos, no desde la prisa, sino desde la ternura. Y la noche, cómplice silenciosa, guardó el secreto. El amanecer trajo una claridad distinta, no solo en el cielo, sino en los corazones. La cueva ya no era únicamente refugio, se había convertido en territorio de verdades silenciosas. Clara despertó con la memoria del beso en los labios como una brasa dulce que no quemaba, pero que seguía encendida. No necesitó tocarse la boca para saberlo. Estaba ahí, en la forma en que respiraba, en la manera en que miraba ahora el mundo. Amaru estaba cerca, alimentando el fuego con calma, y aunque ninguno nombró lo ocurrido, ambos sabían que algo había cambiado de lugar para siempre. Pero el mundo, afuera, no se había detenido para permitirles ese descubrimiento. Allá, en el rancho Esquivel, el día anterior no había amanecido como los demás. La ausencia de Clara se había vuelto un espacio imposible de ignorar. Alfonso Esquivel caminaba de un lado a otro frente a la casa, con el ceño fruncido, la mandíbula apretada y la mirada clavada en el horizonte, como si pudiera obligar al desierto a devolverle a su hija solo con la fuerza de su enojo y su miedo. No era un hombre dado a las lágrimas, pero esa mañana cargaba un peso que no sabía confesar ni siquiera a sí mismo, el de imaginar el vacío. Los vecinos habían sido llamados. El murmullo se había esparcido como viento entre espinos. Clara no volvió. Y con el rumor inevitable llegó el veneno antiguo del prejuicio. Por ese rumbo, dijo uno arrastrando la voz, se dice que andan apaches. La palabra cayó sobre Alfonso como una losa. Sus manos se cerraron en puños. No lo dijo en voz alta, pero una parte de él se aferró a una idea terrible. No había algo más fácil que culpar a un enemigo construido durante años. No pensó en desierto, en cansancio, en caminos perdidos. Pensó en ellos, y el miedo, disfrazado de orgullo herido, comenzó a crecer como maleza. Si le hicieron algo, murmuró sin terminar la frase. Nadie se atrevió a responder. Los hombres se dispersaron, algunos a caballo, otros a pie, buscando huellas, rastros, cualquier señal. Las madres en el pueblo hablaban en sus cocinas, mezclando rezos con historias que llevaban generaciones repitiéndose. Pocas, muy pocas, se preguntaron si esas historias eran ciertas. Casi todas se limitaron a sentir el escalofrío de lo desconocido. Mientras tanto, en la montaña, Clara no sabía que su nombre ya se pronunciaba con angustia. Ella estaba sentada cerca de la entrada de la cueva, mirando el horizonte desde arriba. El desierto se extendía como un mar dorado sin agua. Pensó en su padre, pensó en su casa. El corazón se le apretó de un modo distinto al miedo. No quería que él sufriera. No quería que creyera que lo había abandonado. Y al mismo tiempo, algo nuevo la retenía allí. No era dependencia, no era hechizo, era una certeza suave pero firme de que aún no había terminado de comprender lo que estaba viviendo. Amaru se acercó despacio. No le preguntó qué pensaba. Lo supo por el modo en que ella apretaba los dedos de las manos y miraba lejos. Él también conocía la fuerza de los lazos invisibles que tiran desde el pasado. Permaneció a su lado sin interrumpir, como se permanece frente a una puerta que el otro debe abrir por sí mismo. «Tu hogar te llama», dijo por fin, sin reproche.
Clara giró el rostro. Se encontró con esos ojos donde convivían la firmeza y una extraña delicadeza. Asintió despacio. No podía negarlo. Su vida entera estaba abajo, en el llano, entre surcos de tierra y recuerdos. Pero ahora también había algo arriba, en la montaña, que no sabía cómo nombrar y que sentía igual de verdadero. «Ellos no entenderán», susurró. No dijo mi padre, no dijo la gente, dijo ellos. Y en esa palabra cabían todos, los que nunca habían visto a un apache y ya lo odiaban, los que medían el valor de una hija por la obediencia, los que temían cualquier amor que no hubiera sido previsto por las costumbres. Amaru no intentó negarlo. «El miedo hace ruido», respondió, «y el ruido tapa la verdad». Era una frase simple, pero contenía años de vida. Clara lo miró más tiempo del que tenía previsto. En él no había ingenuidad. Sabía perfectamente lo que significaba ser señalado, juzgado, reducido a una sola palabra dicha con desprecio. Ella, que siempre se había sentido fuera de ciertos moldes, reconoció en Amaru una lucha que iba más allá de su propia historia. Un golpe seco en su pecho la tomó por sorpresa, la idea de que el mundo se interpusiera entre ellos. No imaginó finales, no trazó planes, no adelantó promesas, pero sintió con una claridad punzante que lo que habían vivido no cabría jamás en los murmullos de la gente. Lo defendería, aunque no supiera cómo. Era la primera vez que lo pensaba así, no como el apache, sino como Amaru, con nombre, con historia, con dignidad. Abajo, el grupo de búsqueda encontró señales, huella de caballo, rastro que se internaba hacia zonas que todos evitaban. Se miraron unos a otros y el rumor creció como incendio en paja seca. «Son de ellos». La frase no preguntó, acusó. Alfonso sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. Su amor por Clara se disfrazó de rabia, porque era más fácil enojarse que aceptar el pánico. No conocía a Amaru, pero lo había condenado en su mente antes de verlo. La palabra hija y la palabra apache juntas le resultaban imposibles de sostener sin que el orgullo se le quebrara. Mientras la tensión nacía abajo, en la cueva, el aire se había vuelto más denso. Clara se abrazó a sí misma un instante, no por frío, sino por la oleada de pensamientos cruzados. Amaru la observó, atento, en ese punto exacto donde la fuerza y la vulnerabilidad se tocan. «No estás obligada a quedarte», dijo, con una serenidad que dolía por lo noble. «Ni conmigo, ni con nadie». Era la renuncia más grande que alguien como él podía ofrecer, no aferrarse. Clara lo comprendió, y algo dentro de ella se conmovió profundamente. No la retenía, no la marcaba, no la convertía en trofeo ni refugio. La dejaba elegir, y allí, en esa libertad, el sentimiento se volvió más real que nunca. Ella respiró hondo. «No quiero que me arranquen lo que aún no entiendo», dijo suave. «Ni que te nombren como no eres». No dijo más, pero lo que cayó era tan intenso como lo pronunciado. El mundo empezaba a cerrar sus manos alrededor de una historia que ni siquiera había nacido del todo, y aún así ya parecía amenazada. Era el inicio del choque inevitable, el del amor que crece en silencio contra el ruido de los prejuicios. No huyeron, no se declararon vencedores antes de tiempo, no se prometieron imposibles. Se quedaron juntos en ese pequeño punto del mapa que parecía suspendido entre dos universos, sabiendo que, tarde o temprano, alguien rompería el silencio de la montaña con preguntas, juicios o culpas. Y aunque nada se había decidido aún, una verdad quedó clara para ambos. El desierto no había sido el enemigo más grande. El verdadero desafío venía ahora: enfrentarse al mundo de los hombres, a sus miedos heredados, a sus leyes no escritas, a la mirada dura de quienes no saben ver más allá de la frontera de la piel, del apellido, del origen. Clara apoyó la mano sobre el corazón, como si confirmara que seguía ahí, latiendo con fuerza. Amaru cerró los ojos por un segundo, como quien le pide a la montaña que lo sostenga una vez más. El mundo, sin saberlo, había empezado a girar hacia ellos, y ellos, silenciosamente,
se preparaban para resistir. El día en que Clara y Amaru emprendieron el regreso no fue elegido por el calendario, sino por el corazón. No hubo discursos ni planes trazados, solo la certeza silenciosa de que ya no podían esconderse del mundo. La montaña los había protegido, sí, pero no podía vivir por ellos. Había llegado el momento de caminar hacia los ojos que juzgan, hacia las voces que hieren, hacia los miedos que no se disipan solos. Y aún así, ninguno dio un paso atrás. Clara avanzó primero. Su cuerpo había recuperado fuerzas, pero la mayor fortaleza no estaba en las piernas, estaba en la mirada. Ya no era la joven perdida que el desierto estaba a punto de reclamar. Era una mujer que sabía qué sentía, qué había vivido y qué no estaba dispuesta a negar. Amaru caminaba a su lado, no delante ni detrás, sosteniendo con su presencia tranquila la decisión de ambos. El camino hacia el llano parecía más largo que antes, como si la tierra deseara probarlos una vez más antes de dejarlos pasar. El rancho Esquivel apareció a lo lejos. El humo de la cocina, los cercos de madera, los surcos fatigados por la sequía y, sobre todo, la figura de Alfonso Esquivel, erguido junto a la puerta, con el rostro endurecido por noches sin sueño. Los vecinos se habían reunido cerca, como lo hacen los pájaros cuando presienten tormenta. Murmuraban, señalaban. Sus miradas caían primero sobre Clara y luego, como un golpe seco, sobre Amaru. El silencio fue inmediato. Clara se detuvo a unos pasos de su padre. El corazón le golpeaba en el pecho, pero no tembló. Había ensayado 1000 veces ese momento en su mente durante el camino, y ahora que estaba allí, no quiso recordar ninguna palabra aprendida. Solo quiso ser verdadera. «Padre», dijo. La voz le salió firme y suave a la vez. No era desafío, pero tampoco obediencia ciega. Alfonso la recorrió de pies a cabeza, como si necesitara asegurarse de que era ella, de que estaba completa, de que el desierto no se la había llevado en pedazos. Sus ojos se humedecieron un segundo, pero el orgullo fue más rápido que las lágrimas y las secó antes de nacer. «Estás viva», murmuró. No la abrazó. No dio un paso, pero la frase se quebró en el centro, y en ese quiebre se escuchaba el miedo que lo había acompañado desde su desaparición. La mirada de Alfonso se desplazó entonces hasta Amaru. En ese instante, el aire pareció tensarse como una cuerda. Cada prejuicio aprendido, cada historia repetida, cada rumor heredado se agolpó en sus ojos. «¿Te llevó?», escupió la pregunta, confundiendo dolor con rabia. «¿Te retuvo? ¿Te obligó?». Clara dio un pequeño paso adelante. «No», respondió. «Me salvó». El murmullo creció entre los vecinos como una ola que no sabe a dónde ir. Alfonso quiso replicar, pero el tono de su hija lo detuvo. Había algo nuevo en su voz, una dignidad que no aceptaba ser reducida a víctima ni a niña desvalida. «Me encontró cuando ya no podía más», continuó. «Me dio agua, me cuidó, me devolvió la vida. Si hoy estoy aquí, es porque él eligió no dejarme morir». El padre la miró con una mezcla de alivio, desconcierto y una celosa necesidad de encontrar a alguien a quien culpar por su propio miedo. No comprendía cómo el enemigo que había temido tanto podía convertirse en salvador. El mundo se le estaba moviendo bajo los pies y no sabía en qué apoyarse. Clara respiró hondo. «Y lo amo», dijo entonces, sin adornos. No gritó, no lloró, no suplicó. Solo dijo la verdad como quien coloca algo en el centro de una mesa y se hace responsable de ello. Amaru no se movió, pero esas palabras le atravesaron de manera suave y profunda. Alfonso sintió que todo dentro de él crujía. El amor, la paternidad, la costumbre, el qué dirán, el miedo, todo se enfrentaba en su pecho como una tormenta silenciosa. «No puedes», intentó decir, pero la frase se quedó a medio camino. Clara dio otro paso. «Puedo elegir ser desdichada para complacer a otros», dijo con serenidad, «o puedo elegir la verdad que ya vivo. Tú me enseñaste a trabajar la tierra, padre. Yo aprendí sola a escuchar mi corazón. No hubo desafío insolente en su tono. Había respeto,
y una firmeza que no pedía permiso para existir. Alfonso la miró como si la viera por primera vez. Ya no era la niña a la que podía cargar en brazos, ni la muchacha a la que ordenaba tareas en el campo. Era una mujer de 24 años, que había caminado sola por el desierto y que ahora elegía su destino con la misma valentía con la que había enfrentado la sed. El padre bajó la mirada. La lucha más grande no era contra Amaru ni contra los vecinos, era contra sí mismo, contra esa voz interior que decía que una hija decente debía ajustarse a los moldes del pueblo, y contra esa otra voz, más profunda y más verdadera, que solo quería verla viva y feliz. Cuando volvió a levantar la vista, no miró a Clara, miró a Amaru. El apache sostuvo esa mirada sin altivez ni servilismo. No pidió perdón por existir, no reclamó nada. Se limitó a hacer lo más difícil que puede hacer un hombre orgulloso: decir la verdad sin levantar la voz. «La cuidaré», dijo, «con mi vida, si es necesario». No fue una promesa teatral. Fue una frase sencilla, pero pronunciada por alguien que había conocido el límite entre la vida y la muerte más veces de las que un corazón debería. Alfonso entendió, en esa firmeza tranquila, que no estaba frente a una sombra ni a un mito, sino frente a un hombre capaz de sostener lo que decía. El silencio se hizo largo. Las mujeres se miraban entre ellas. Los hombres evitaban cruzar miradas. Nadie quería ser el primero en ceder, pero tampoco querían cargar con la culpa de romper lo que tenían ante los ojos. Una hija que había regresado viva y un hombre que no huía. Fue entonces cuando Alfonso hizo lo más difícil que había hecho en su vida. No sonrió, no celebró, no se volvió blando, pero dio un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza. No era una rendición, era algo más digno, una aceptación dolorosa y verdadera. «Prefiero verte viva y en paz que resignada y rota», dijo con la voz áspera. Clara sintió que las piernas casi se le aflojaban, pero no lloró todavía. Ese permiso no era solo para amar, era para existir sin vergüenza. Amaru inclinó la cabeza en señal de respeto. Entre los vecinos, el murmullo cambió de tono. Donde antes había juicio, ahora había desconcierto y una tímida admiración que nadie se atrevía a confesar en voz alta. Pero la historia no se decidía solo en el rancho. Faltaba el otro mundo, la tribu. Amaru y Clara subieron a la montaña días después, no para pedir permiso a escondidas, sino para presentarse con la frente en alto. Los ojos de los suyos los observaron con cautela, con reservas antiguas, con el instinto natural de proteger lo propio. Las mujeres cuchicheaban, los niños miraban con curiosidad, los hombres mantenían la postura firme de los que han sido juzgados demasiadas veces por otros. El anciano principal los escuchó. Amaru no habló de romanticismos, habló de verdad, de lo que había sucedido, de la vida que salvó, del vínculo que había nacido sin que lo buscaran. No justificó su corazón, lo nombró. Clara, a su lado, no bajó la mirada. Sabía que estaba entrando en un mundo que no era el suyo, pero no con arrogancia, sino con respeto. El anciano guardó silencio. Miró a Amaru como se mira a un hijo que creció entre tormentas. Miró a Clara como se mira a alguien que llega desde lejos con algo limpio en las manos. Y comprendió algo que los demás tardarían en entender, que la tierra no distingue el color de la piel cuando se la riega con verdad. «El amor también es un acto de guerra», dijo al fin, pero contra el prejuicio. No hubo aplausos, no hubo celebración. Hubo un asentimiento lento de cabezas, una rendición tranquila ante lo que ya era evidente. La comunidad aceptó, no porque la costumbre lo dictara, sino porque los corazones, aún endurecidos por el dolor, saben reconocer lo que es auténtico. Entonces, y solo entonces, la unión se hizo posible. La ceremonia no pertenecía a un solo mundo. Era puente. Había símbolos de la fe de Clara y había fuego y canto de la gente de Amaru. No se trataba de borrar una cultura para imponer otra, sino de tejerlas sin romperlas. Ella tomó su mano. Él tomó la de ella. No juraron eternidades, juraron presencia. No prometieron perfección, prometieron respeto. Cuando el rito terminó, Clara no sintió que abandonaba su pasado ni que traicionaba su sangre.
Sintió que por primera vez el mundo no la partía en dos, sino que la reunía. Amaru a su lado no se sintió arrancado de su pueblo, se supo acompañado. No hubo espectáculo, hubo algo mejor, verdad. Y aunque el camino que les esperaba seguiría teniendo espinas, ese día los dos mundos que habían aprendido a temerse se inclinaron, por un instante, ante algo que los superaba, ante el amor. El tiempo no anunció su paso con campanas ni calendarios. Lo hizo con el modo en que el viento empezó a ser menos duro, con la manera en que el corazón de Clara dejó de sobresaltarse y aprendió a latir en calma. La vida no cambió de golpe. Se fue construyendo como se levantan las casas verdaderas, piedra sobre piedra, con manos cansadas y decisión serena. Nadie lo esperaba, pero ocurrió. Y lo que el mundo llamó imposible empezó a tener forma, olor, voz y nombre. La cabaña se alzó entre montañas. No era grande ni ostentosa, era digna. La madera guardaba el aroma del bosque cercano, y las paredes parecían abrazar, no encerrar. Desde allí se veía el desierto en la distancia, extendido como un recuerdo que ya no dolía, y las cumbres protectoras que se alzaban alrededor como guardianes silenciosos. La tierra, al principio dura y desconfiada, cedió poco a poco bajo el trabajo paciente de Amaru Koa y las manos firmes de Clara Esquivel. Entre ambos, el terreno estéril empezó a mostrar señales de verde, como si también quisiera creer. Las mañanas se llenaron de sonidos sencillos y hermosos. El crujir del fuego encendiéndose, el murmullo del agua recogida en un pequeño arroyo, el roce de los pasos de Amaru al salir con el alba para revisar la tierra o traer leña fresca. Y, dentro de la casa, la voz de Clara cantando bajito sin darse cuenta, el golpeteo suave de la loza, el olor a pan sencillo que ella aprendió a hacer con lo que tenían. No eran lujos, era algo mejor, paz. Clara no dejó de ser quien era. Seguía hablando con el cielo cuando se cansaba, seguía riendo con esa risa breve que aparecía cuando se sentía segura. Llevaba el cabello recogido algunas veces, suelto otras, libre como ella misma. Había días en que trabajaba la tierra a la par de Amaru, y había otros en que se quedaba mirando el horizonte, agradeciendo en silencio el milagro cotidiano de seguir viva. Era la mujer del desierto que no se quebró, pero ahora también era algo más, una mujer amada sin condiciones, sin tener que pedir permiso para existir. Amaru cambió, sin dejar de ser él. Seguía teniendo la mirada del guerrero que conoció el dolor, pero ya no estaba solo. Sus silencios no eran muros, sino puentes. Cuando volvía de la montaña y entraba en la cabaña, sus hombros parecían descansar de un peso antiguo. No necesitaba decir mucho. Clara lo entendía en la manera en que dejaba su arco recargado en la pared, en cómo se permitía cerrar los ojos un instante mientras ella le tomaba la mano, solo para sentir que no estaba soñando esa vida que el mundo les había negado tantas veces. Y un día, sin que nadie lo declarara en voz alta, la casa dejó de ser casa para convertirse en hogar. Las risas pequeñas llegaron después. Primero fue el sonido de pasos torpes en la tierra suave. Luego el eco de nombres nuevos pronunciados con cariño. Sus hijos heredaron la mirada profunda de Amaru y la firmeza dulce de Clara. Crecieron entre dos mundos sin sentir que debían elegir. Aprendieron palabras de ambos, oraciones distintas, cantos distintos, y entendieron, sin que nadie se los explicara, que ninguna raíz estorba cuando se planta en amor verdadero. La cabaña se llenó de pequeños zapatos de cuero, de manos que se aferraban al vestido de Clara, de preguntas curiosas dirigidas al padre que sabía el lenguaje del viento. Amaru les enseñó a respetar la tierra. Clara les enseñó a respetarse a sí mismos. No hubo discursos complicados ni imposiciones rígidas. Hubo ejemplo, y ese ejemplo decía más que cualquier sermón. Hubo visitas también. Alfonso Esquivel subió un día a la montaña. No habló mucho. No sabía cómo hacerlo sin que la voz se le rompiera. Se quedó largo rato mirando a su hija, no como quien examina, sino como quien finalmente comprende.
Vio la luz tranquila en los ojos de Clara, la firmeza en los gestos de Amaru, la risa de los niños corriendo alrededor, y el orgullo que durante años fue duro y áspero se ablandó en su interior. No pidió perdón con palabras, pero lo hizo con algo más fuerte, con presencia. Y Clara entendió. No necesitaban más. En ocasiones, miembros de la tribu de Amaru se acercaban a la cabaña. Traían historias, hierbas, recuerdos, y se marchaban con pan recién hecho y con la certeza de que esa mujer blanca no había venido a borrar nada, sino a sumar. Hubo miradas que al principio dudaron y después se suavizaron. Hubo manos que antes desconfiaron y luego se tendieron. La montaña fue testigo de la reconciliación lenta que no nace de decretos, sino de convivir. No todo fue fácil. Hubo sequías, noches de preocupación, silencios cargados, tormentas que golpearon la madera como si quisieran poner a prueba la fortaleza de la casa. Hubo momentos en que el pasado dolió, recuerdos que volvieron, preguntas sin respuestas. Pero cada prueba se convirtió en una oportunidad para hacer lo que siempre habían hecho desde aquel día en el desierto: elegirse. Amaru y Clara aprendieron a discutir sin herirse, a guardar silencio sin alejarse, a sostenerse sin anularse. Aprendieron que el amor no es ausencia de dificultad, sino decisión diaria. Él encontraba refugio en el sonido de su risa, ella encontraba hogar en el peso cálido de su mano, y cuando la noche caía y la cabaña se apagaba en la penumbra, sabían que no estaban solos, que la vida, contra todo pronóstico, les había regalado algo que ni siquiera se habían atrevido a pedir. El desierto, ese mismo que casi le arrebató la vida a Clara, seguía ahí abajo, pero ya no era amenaza. Era origen, era el lugar donde todo comenzó. A veces ella miraba hacia la inmensidad dorada y se estremecía, no de miedo, sino de gratitud. Recordaba el sol implacable, la sed, la caída, y luego la sombra de un jinete que se acercaba. Recordaba el primer temor, la súplica quebrada: «No me lastimes, por favor», y la respuesta tranquila que cambió su destino. Comprendía ahora que no fue el azar quien los unió, sino esa misteriosa manera que tiene la vida de llevarnos exactamente al punto donde debemos elegir quiénes somos. Una tarde, mientras el sol descendía y teñía de oro la montaña, Clara salió a la puerta de la cabaña. Los niños jugaban cerca y Amaru, sentado a pocos pasos, tallaba algo en madera con la concentración paciente que lo caracterizaba. Ella lo observó en silencio. Vio al guerrero, al hombre, al compañero, al padre. Vio su propio reflejo en esos años compartidos: la joven que se perdió, la mujer que se encontró, la esposa que eligió sin miedo. Se acercó y apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Amaru no dijo nada. No hacía falta. La mano de él buscó la de ella, como aquel primer día en que no necesitaron discursos para entenderse. Permanecieron así, mirando el horizonte que se despedía despacio, con esa calma que solo llega después de haber atravesado la tormenta. Clara sintió que su vida cabía entera en ese gesto sencillo, y entonces lo comprendió del todo. No se trataba solo de haber sobrevivido, no se trataba de haber desafiado al mundo, se trataba de haber amado sin miedo, de haberse permitido creer en lo que todas las voces decían que no debía ser. Se trataba de haber elegido la verdad, aunque fuera difícil, aunque doliera, aunque no tuviera camino trazado. La brisa movió levemente su cabello. Clara cerró los ojos un instante, y como quien sella una historia con la certeza que nace del alma, pensó, y casi susurró, la frase que resumía el viaje entero, desde el desierto ardiente hasta esa tarde en paz. Descubrí que el amor no era el final, era mi manera de volver a nacer. Y el mundo siguió, pero ya no igual. Antes de despedirnos, si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Con eso nos ayudas muchísimo a seguir creando romances de época llenos de emoción, ternura y fuerza.
y haces posible que esta comunidad de personas que aman estas historias siga creciendo. Escríbeme en los comentarios la palabra unión. Así sabré que llegaste hasta el final y que entendiste el corazón de esta historia. Dos mundos, dos almas, eligiéndose. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Con tu ayuda podremos traer más historias largas, cuidadas y profundas, y formar una comunidad cada vez más unida en torno al romance de época. Gracias por estar aquí. Tu presencia hace toda la diferencia.